Buenas noches, hermanos, dándole nuevamente gracias a Dios porque estamos un día más y una noche más en su presencia, rogando la presencia del Espíritu Santo en esta noche, para que la luz de Cristo nazca en cada uno de nuestros corazones, para que conozcamos la voluntad de Dios, que es buena, que es agradable y que es perfecta. Y sabréis la verdad, y la verdad nos hará libre. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Dios Padre. Vamos a seguir, hermanos, con la verdadera iglesia de Dios. Entramos a un tema muy interesante sobre las concupiscencias que hay en nuestros cuerpos, que por naturaleza nosotros, como dice la palabra de Dios, éramos hijos de ira, pero ahora ya estando en Cristo Jesús con nuestro nuevo nacimiento, somos hijos de Dios. Vamos a seguir con este tema porque es importante, hermanos, porque ya si es la voluntad de Dios, vamos a predicar lo que es el templo de Dios, que somos nosotros. Pero antes de tener este conocimiento, tenemos que hacer una serie de prédicas para que nosotros tengamos bien en claro la naturaleza en la que ahora, por medio de nuestro Señor Jesucristo y por medio del Espíritu Santo, nos ha hecho nacer en Cristo Jesús. Recordemos este versículo que dice que todas las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y esas cosas hechas nuevas las hace nuestro Señor Jesús por medio de la promesa para nosotros que es el Espíritu Santo. Vamos a hacer el Espíritu Santo, le ha placido hacernos aquí como un pequeño alto y para que nosotros nos identifiquemos. Hay dos grupos de personas. Uno, los hijos de Dios. Otro, los hijos del diablo. Voy a predicarles con guía del Espíritu Santo y con las Escrituras, los hijos del diablo, primeramente. Antes de esto, en Primera de Juan 3 dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce ni lo conoció a Él. O sea, cuando el Señor Jesucristo estuvo aquí en esta tierra predicando las buenas nuevas, a Él lo crucificaron por decir la verdad. Si estas personas hubieran conocido realmente al Hijo de Dios, no lo hubieran crucificado. Primera de Juan 3:8. Ahí vamos. Dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Y para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Entonces, estábamos hablando de que las personas que practican el pecado y se deleitan del pecado, por ejemplo, los que roban, los que caen en adulterio, los que fornican, y ese listado de personas que yo leí en la prédica pasada, ellos practican, y nosotros también practicábamos el pecado. Pero ya conociendo al Señor Jesucristo por medio del Evangelio y de su palabra, nosotros lo que éramos antes, el Señor Jesucristo por medio de su palabra y por medio de su Espíritu Santo nos ha hecho nuevas criaturas. Dice
Primera de Juan 2:1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Entonces aquí, como este versículo nos está diciendo, nosotros no vamos a estar exentos de pecar. Y si pecamos, vamos a pecar como por accidente, pero ya de pronto una mala palabra, sí, que se nos salga una mala palabra o de pronto que nos dejemos airar mucho y digamos malas palabras. Entonces aquí nos da la otra opción, dice que abogado tenemos con el Padre, que es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿nosotros qué vamos a hacer? Vamos a correr a nuestro cuarto, cerramos la puerta y nuestro Padre que está en lo secreto, Él nos va a escuchar. Vamos a pedirle perdón. También de pronto vamos a pedirle perdón a la persona a la que de pronto le faltamos al respeto o de pronto insultamos o nos sentimos airados con ellos. Y el Espíritu Santo, que es el que intercede por nosotros, pues nos ayuda a interceder. Esto es pecado por accidente, ¿sí? No porque nosotros lo teníamos planeado, sino que de pronto se nos salió una mala frase. Entonces, abogado tenemos para con Dios Padre, que es nuestro Señor Jesucristo. Es diferente a practicar el pecado, estar todos los días insultando, maldiciendo, renegando, con sospechas, con pleitos, en fornicaciones, en iras, en contiendas, en todo eso. Y si nosotros estamos practicando eso, realmente no somos hijos de Dios. Otra de las cosas, dice Santiago 4:7, someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de nosotros. ¿Cómo así resistir al diablo? No dejarnos llevar por nuestros deseos pecaminosos de la carne. El pecado, les iba a comentar, hermanos, Satanás sabe todas las debilidades que nosotros tenemos. Y Satanás, él sabe por dónde nos va a atacar. Aquí en este versículo dice, someteos a Dios y resistid al diablo. Aquí en la palabra de Dios no dice reprendamos al diablo, dice resistid. Dice Primera de Juan 2:4, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos es mentiroso y la verdad no está en él. Entonces, si nosotros estamos sometidos a Dios, quiere decir que estamos consultando la Biblia, su palabra, y le estamos obedeciendo. Y si nosotros consultamos la palabra, ahí es donde está la verdad. Dice Primera de Pedro 5:8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Aquí dice, anda como león rugiente, o sea, nos está vigilando. Él no dice que va a tomar posesión de nosotros, porque el diablo sabe que como nosotros somos débiles, entonces él nos pone el pastel y nos pone la fresa. Y en nuestro libre albedrío nosotros debemos de tomar la decisión si comemos el pastel con toda la fresa o lo dejamos. Esto quiere decir el pecado. Satanás nunca nos va a poner un cuchillo a nosotros para que pequemos. ¿Por qué? Porque él sabe que nosotros somos débiles y porque sabe que el pecado fue encerrado en este cuerpo. Entonces, como sabe él las tentaciones de nosotros, por ahí nos va a atacar. Dice en Efesios 6:11, vestidos de toda la armadura de Dios para que podéis estar firmes contra las acechanzas del diablo.
Efesios 6:16 dice, y sobre todo tomad el escudo de la fe con las que podéis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Entonces, el escudo de la fe, recordemos, hermanos, que la fe y el amor van de la mano. El amor sobre todo, el amor vence. Entonces, nosotros podemos tener mucha fe, pero si no tenemos amor, nada somos. El amor y la fe. ¿Por qué el amor? Porque estamos aplicando en nuestras vidas los dos principales mandamientos, que es amar a Dios sobre todas las cosas y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. En estos dos mandamientos se reúnen la ley y los profetas. Pero si yo tengo solamente fe y no tengo amor, nada soy. El amor y la fe van de la mano. Dice también en Efesios 6:16 que con el escudo de la fe podemos apagar los dardos de nuestro enemigo. Satanás, él cumple con dispararnos los dardos. Y los dardos de la fe es para resistir al diablo. Para eso es. Como estamos sometidos a Dios, tenemos fe y tenemos amor en nuestro Señor Jesucristo, los dardos del enemigo no va a poder penetrar nuestra mente y todos nuestros sentidos, porque este escudo de la fe nos va a proteger. O sea que obligatoriamente tenemos que ir a la palabra de Dios. Otro de los dardos que Satanás tira para nosotros especializado es con las falsas doctrinas. Dice 2 Corintios 11:14, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño que sus ministros se disfracen como ángel de luz y de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Otra de las cosas que Satanás es experto para engañarnos es por medio de las doctrinas, de las religiones. Dice 2 Corintios 11:4, porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que hemos predicado, o si recibís otro espíritu que habías recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. En otras palabras, dice la palabra acá que si vamos a recibir a otro Jesús, entonces ahí vamos a entrar como en controversia y en confusión. ¿Cómo así? ¿Es que hay más Jesuses? No, hay uno solo. Lo que pasa es que hay personas que suplantan a Jesús, que prefieren que le den la gloria y la honra a la persona en sí. Y muchas veces se la dan es a la persona, pero esta persona está utilizando el nombre de Jesús para engañar a muchos. Dice Mateo 7:26 y este lo corrobora este versículo. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre no echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces el Señor Jesús le contesta, entonces yo os declararé, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué el Señor les dice a estas personas que hacían milagros, que profetizaban en el nombre de Jesús? A ese otro Jesús es que yo me refiero. ¿Y por qué les dice apartados de mí, hacedores de maldad? La respuesta la tenemos en Romanos 2:5. Pero por tu dureza de corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Ahí está la respuesta. Entonces, pasa y sucede que estas personas van a tener toda esa potestad de hacer milagros, de hacer prodigios. Pero entonces cuando estén delante del Señor, el Señor les va a decir, apartados de mí.
porque estas personas tienen el corazón duro. Para la palabra de Dios es lo que ellos opinen o lo que otras personas opinen. Son personas que descontextualizan la palabra de Dios. A estas personas el Señor les dice amadores de maldad, porque no han tenido un corazón arrepentido. Son personas que no han nacido de nuevo. Segunda de Timoteo 3 dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Estamos viviendo en ese tiempo, en los postreros días. Recordemos, hermanos, que aquí en la tierra, por ejemplo, para manejar, hay una ley, hay leyes, y esas leyes las pusieron los hombres de la tierra. Un ejemplo, los semáforos. Imaginémonos que los semáforos cuando están verde podemos transitar tranquilamente. Cuando está en amarillo, luz de alerta. Y cuando está rojo, peligro. Igual pasa con las cosas de Dios. El Señor aquí en la Biblia ha dejado plasmada la voluntad de Él para que nosotros, como hijos de Él, sigamos las pisadas de nuestro Señor Jesucristo. Si nosotros quebrantamos lo que es la voluntad de Dios, vamos a tener las consecuencias. Una de las cosas que dice y nos advierte el Espíritu Santo, que en estos tiempos van a haber tiempos peligrosos y ya lo están. Segunda de Timoteo 3:13 dice: mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando a otra gente y siendo engañados ellos mismos. Primera de Timoteo 4:1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Para eso es el escudo de la fe, porque para los últimos tiempos vamos a tener doctrinas de demonios. Entonces, Satanás sabe la Biblia. Y nosotros lo sabemos porque Él en la tentación, cuando el Espíritu Santo llevó a nuestro Señor Jesucristo, le recitó Biblia. Entonces, por medio de la palabra de Dios, Satanás también nos va a engañar. Dice Timoteo 6:3. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma con las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones, contiendas de palabras, las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias y malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de ellos, dice el Señor. Entonces, una de las cosas que el Señor acá nos está aclarando es los hijos del diablo. Los hijos del diablo por naturaleza primero practican el pecado y se complacen con practicar el pecado. Nunca van a la palabra de Dios. Son personas que les gusta escuchar, como dice la palabra de Dios, a doctrina de demonios. ¿Cómo sabemos que son doctrina de demonios? Uno, la palabra de Dios dice que por los frutos los conocemos. Dos, si no estamos escudriñando la palabra de Dios, ¿cómo vamos a saber que lo que nos están predicando es la verdad? Y así no podemos contender. Uno de los consejos de parte del Señor Jesucristo y que les voy a dar acá
En Efesios 6:10 está la armadura de Dios. Esto ya lo había predicado. ¿Para qué sirve cada pieza? Con la armadura de Dios nosotros bien puesta, nos vamos a someter a Dios y vamos a resistir al diablo. Y el diablo huirá de nosotros. Que quede bien en claro, hermanos, que resistir al diablo es oponernos a toda tentación que se nos ponga por delante. No dejarnos engañar de doctrinas del error. Tenemos que venir a consultar la palabra de Dios. Aquí en la palabra de Dios no dice que nosotros tenemos que reprender al diablo, dice resistir, o sea, no obedecerlo y someternos a Dios. Y el diablo huirá de nosotros. ¿Por qué? Porque no le vamos a dar cabida. Es imposible que nosotros bien armados con la armadura de Dios, el diablo se meta con nosotros. Porque esas mismas tentaciones también el Señor Jesucristo las tuvo y Él lo resistió. ¿Cómo lo resistió? Con la misma palabra. El diablo lanzaba dardos con la palabra de Dios y Cristo decía, escrito está, escrito está. ¿Cómo nosotros vamos a dar la lucha si no tenemos la armadura de Dios puesta? Vamos a ser como un soldado cuando va a la batalla. Si nosotros somos soldados y vamos a la batalla en pijama, nos dan 3 vueltas. Así es Satanás. Satanás, él va a estar pendiente de nosotros, que estamos orando, que estamos juiciositos, y nos va a poner piedritas de tropiezo, tentaciones. Pero para eso les dejo este versículo, Efesios 6:10, que es la armadura de Dios. Y empecemos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a escudriñar la palabra de Dios, porque estamos viviendo tiempos peligrosos. Ya hay luz amarilla. Y esta luz amarilla es para que nos preparemos porque se aproxima el juicio final. Se aproxima cuando nosotros tenemos que darle cuentas a Dios, no al ser humano, a Dios. Y lo que nosotros estemos predicando y lo que nosotros estemos hablando y el ejemplo que nosotros estemos dando fuera y dentro de nuestras casas o donde andemos, tenemos que darle cuentas solo a Dios. Vamos a inclinar nuestros rostros, vamos a orar. Dios mío y Padre de mi Señor Jesucristo, te damos la gloria y te damos la honra. Venimos delante de ti, Padre, pidiéndote perdón, porque de una o de otra forma, Señor, te fallamos. Tal vez te fallamos airándonos con algún hermano. Tal vez te fallamos, Señor, teniendo malos pensamientos o teniendo malas intenciones. Pero gracias a ti, Padre, que has dejado y que has entregado a nuestro Señor Jesucristo para que por medio de su sangre nosotros nos justificáramos y que Él delante de ti es nuestro abogado, Padre. Para que nosotros, Señor, no practiquemos el pecado, sino que dejemos morir esa vieja naturaleza pecaminosa y que ahora por medio de tu Hijo, tú nos has trasladado a ese reino de luz. Nosotros en un tiempo vivíamos en tinieblas, pero ahora por medio de tu palabra y con la guía del Espíritu Santo estamos en la luz, Señor, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable de Cristo. A la luz de Cristo estamos. Te damos gracias, Padre, por esta hermosa palabra y teniendo bien en claro, Señor, que hay 2 grupos de personas que son los hijos de Dios y los hijos del diablo. Y esto lo dice es
tu santa y preciosa palabra, Señor. Te pedimos, Padre, que nos libres de todo mal, Señor. Que seas tú, Señor, enviando tu Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros para que podamos llegar a la altura y a la estatura de nuestro Señor Jesucristo y para que podamos seguir sus pisadas y su ejemplo, Señor. Que aunque estuvo aquí en esta tierra, se hizo hombre, pero no tuvo pecado. Fue sin mancha, fue el Cordero Santo inmolado. Gracias, Padre, por tu Hijo Jesús. Gracias por este abogado tan hermoso que tú nos has dejado, que es nuestro Señor Jesucristo. Que si nosotros pecamos, tenemos nuestro abogado y que rápido nos arrepentimos y nos apartamos del pecado, alcanzamos misericordia. Teniendo esto bien entendido, Padre, que ninguna escritura es de interpretación privada, porque las escrituras fueron inspiradas por el Espíritu Santo a los santos hombres de Dios, que fueron los profetas y tus 12 apóstoles. Gracias, Padre, porque tú nos has permitido, Señor, llegar a este conocimiento. Y vamos también a tener ese conocimiento por medio del Espíritu Santo, que somos el templo del Dios vivo, el templo de Dios. Grande es este misterio, muy grande, Señor, pero tú te ha placido revelarnos a nosotros, a los humildes de corazón, a los que están sometidos a ti, Señor, a los que están haciendo tu santa voluntad, aquellos que tienen un nuevo nacimiento en Cristo Jesús, a los que no practican el pecado y a los que se sujetan según tu palabra que está escrita en la Biblia, Señor. Encomiendo a cada uno de mis hermanos de este grupo y ruego por cada uno, Señor, para que todos lleguen al conocimiento y sobre todo para que lean tu palabra, Señor. Ruego que tú pongas en cada uno de nosotros el querer como el hacer. Y como dice tu palabra, si verdaderamente Cristo nos liberta, verdaderamente seremos libres y sabremos la verdad y la verdad nos hará libres en Cristo Jesús. Gracias, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Rey de Reyes, Señor de Señores, Santo, Santo, Santo. Paz y gracia. Yo los bendigo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bendiciones.